reanudar la grabación. Déjenme ver qué más me dicen. Ok, entonces voy otra vez con la función de Dirichlet. Vamos a bajarnos y borro otra vez. Y entonces les decía yo, hasta aquí lo voy a borrar, hasta aquí más o menos. Entonces déjenme regresar acá. Y les decía yo que la función de Dirichlet más o menos se ve así. Aquí está el 0, aquí está el 1. Entonces va a hacer un puntitos por acá, una nube de puntos acá arriba. Una nube de puntos acá abajo. Y es la función de Dirichlet. Ahora, ¿cuál es la idea de la demostración? Vamos a demostrar que para toda partición las sumas superiores me van a dar 1 y las sumas inferiores van a ser 0, sin importar qué partición agarre. Entonces toman una partición P, una partición del intervalo cerrado 0, 1, y como para esa partición cualquier xk menos 1 es menor que xk, yo puedo afirmar que existe una R sub k y una I sub k números reales, ¿no? En el intervalo xk menos 1, xk, tales que R sub k es un elemento de los racionales y I sub k es un elemento de los irracionales, el complemento de los racionales, ¿no? ¿Sí? Uno es racional y el otro es irracional, ¿no? Bueno, aquí es sin el real, sin el 0, 1, ¿no? A ver. Vuelvo a ponerlo para que quede en el contexto. Entonces, R sub k es un elemento del intervalo cerrado 1, intersección los racionales, y I sub k es un elemento del intervalo cerrado 0, 1, sin los racionales, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto vale F en RK? Vale 1. ¿Y cuánto vale F en IK? Según nuestra definición, vale 0, ¿no? ¿Sí está claro? Ya están aquí, por lo tanto, de hecho de aquí inmediatamente sale que el sub de los valores de f de x con x en el intervalo xk menos 1, xk, o sea, la m mayúscula k de fp, que sería este supremo, pues va a ser pues un elemento, al menos tiene que ser, el supremo tiene que ser mayor o igual que cualquier elemento del conjunto, va a ser mayor o igual que 1. Y de hecho se puede demostrar que va a ser, de hecho va a ser igual a 1, ¿no? De aquí inmediatamente se puede ver después que es mayor o igual que 1 más, o sea, y va a ser 1, ¿no? Y podemos afirmar después que MKF, ya no lo voy a hacer aquí, pero se puede, es igual a 1. Y para las M minúsculas, es el ínfimo f de x con x en el intervalo xk menos 1, xk, que se ve esto, y como tienen a este elemento allá adentro, entonces el ínfimo tiene que ser menor o igual que 0. De hecho, se puede ver que el ínfimo es 0, porque nada más hay dos valores. Básicamente se puede ver que el conjunto entonces está formado por 1 y 0. Este conjunto, después de ver esto está formado por 1 y 0. Entonces el 1 es el supremo, el 0 es el ínfimo. Y por lo tanto las MK van a ser igual a 1. Ahora voy a ponerlo bien. Va. Tengo eso. Entonces, el conjunto, ahora si me fijo yo en el conjunto, ahora sí, el conjunto de todas las X tales que X está en el intervalo XK menos 1, XK, si yo me fijo en este conjunto, o vale la función o vale 0 o vale 1. Como está, como R sub k está en xk menos 1, xk, vale, hay un punto en el que vale 1 la función, ¿no? F de R sub k vale 1. Y como el I sub k está en el intervalo, está también aquí, ¿no? En este intervalo, es un elemento de aquí. Entonces, en ese punto la función vale 0. Y entonces el 0 también está. Y no hay ningún otro porque los valores de la función o es 1 o es 0 y se acabó. Entonces el conjunto este es nada más este y es evidente que el MKF, el supremo
de f en este pedacito es 1 y el ínfimo de este conjunto es 0, porque nada más está formado por esos dos elementos. Y eso para cualquier subintervalo acá que tome de cualquier partición que se me dé la gana elegir. Y entonces, si me voy acá, las sumas superiores, de la función de Dirichlet, con la función de Dirichlet con respecto a cualquier partición van a ser iguales a la suma desde que acaba con 1 de hasta n de m mayúscula, ¿no? Por xk menos xk menos 1, pero esto es 1 siempre, ¿no? Quedamos que iba a ser 1 en todos los subintervalos. Entonces esto de aquí es igual a la suma desde que k igual con 1 hasta n de xk menos xk menos 1. Esta es la telescópica, esto va a ser 1 menos 0, que va a ser 1. Vámonos con la de con las sumas inferiores. Las sumas inferiores, ¿no? Según lo que acabo de ver, aquí está, es FP, ¿no? Las sumas inferiores van a ser la suma desde que k igual con 1 hasta n de mk minúscula FP por xk menos 1, y este de aquí es 0, esto es igual a 0, todas las sumas son 0. Entonces las sumas inferiores todas son 0, y las sumas superiores todas son 1. Entonces la diferencia, para cualquier partición, la diferencia entre las sumas superiores, para toda partición, entonces hay que ponerlo acá. De aquí concluimos lo siguiente. De estos dos, o sea que las sumas superiores me dan 1 y que las sumas inferiores me dan 0, concluyo que la diferencia, para cualquier partición que agarre, ¿no? La diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores va a ser 1 menos 0, que es 1. Y entonces estas no se pueden hacer arbitrariamente pequeñas. No se pueden acercar, no son arbitrariamente pequeñas. Esto nunca va a ocurrir. Entonces, por lo tanto, eso ya muestra, para cualquier partición eso, y eso quiere decir, esto de aquí para cualquier partición me está indicando que la función no puede ser Riemann integrable, porque pues, tendría que hacerse esto menor que épsilon, menor que un medio, y eso nunca va a ocurrir, porque estas diferencias, sin importar qué partición agarre, son 1, ¿no? Y entonces me regreso y veo que la famosa función de Dirichlet, esta que puse aquí, no va a ser Riemann integrable. Es un ejemplo de una función que no es Riemann integrable. Sí, por supuesto, ¿no? Tampoco va a ser, si ya la pongo al revés, oiga, profe, si ponemos esta función, que sería 0 si x está en el intervalo 0, 1, intersección los racionales, y 1 si x está en el resto del intervalo 0, 1, o sea, el 0, 1 sin los racionales, ¿no? O sea, y dicen, ¿qué onda? Sigue siendo lo mismo. Porque en todo subintervalito de cualquier partición que yo tome, va a haber un racional y un irracional. Entonces, en un punto vale 0, en otro vale 1, y entonces siempre el conjunto sobre el que estoy calculando el ínfimo y el supremo es el 0, 1, formado por el 0 y el 1, y siempre va a ser lo mismo. Entonces, también esa que acabo de poner es una función que no es Riemann integrable. Bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos una manera razonable de definir lo que quiere decir que una función sea Riemann integrable. Dos cosas muy importantes. Si se fijan, ¿cómo se llama? En la demostración, en lo que hemos hecho, para ver que una función, la constante es 0, las funciones monótonas son integrables, perdón. Para ver que las funciones constantes son integrables, para ver que las funciones monótonas son integrables, y para ver que las funciones continuas son Riemann integrables, no sé absolutamente nada que tuviera que ver con áreas. ¿Está claro? Primero, la integral no es un área, ¿ok? Pero muchas ideas de todos los elementos es al revés. El área se puede ver como una integral. Eso es distinto a que la integral sea el área. Entonces, bueno, el chiste es que
Si yo pienso en las cualidades, o sea, aunque den origen a la definición de la integral no es el área. La integral es lo que voy a definir ahorita. ¿Qué es la integral? No tengo la más remota idea. Puedo decirles cuando una función es sin Riemann integrable. Ya tenemos una serie de herramientas para poder decidirlo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dada una epsilon positivo, tengo que construir partición para ver que una función es Riemann integrable. Dada una función dada un número positivo, tengo que encontrar una partición del intervalo AB en el cual tal que la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores de mi función para esa partición sean menores que la epsilon dada. Si yo puedo para cada epsilon encontrar esa partición, de tal manera que esa diferencia sea menor que epsilon, entonces ya sé que la función es Riemann integrable. Y ya está. Muy bien, entonces, ni siquiera he definido la integral. Entonces, por favor, si vuelvo a escuchar, y si yo escucho de alguno de ustedes que dice que la integral es el área, lo repruebo. ¿Sí? Y además lo cacheteo, le doy bajar a patas, no es cierto. Pero sí, o sea, no hagan eso. Es al revés. El área se puede calcular mediante una integral, pero no, eso no quiere decir que la integral sea el área. Por favor, es muy diferente decir que el área se puede calcular con una integral a decir que la integral es igual al área. No. La integral es un objeto completamente distinto, como vamos a ver nosotros adelante. Que nos puede servir para calcular áreas, sí, pero nos puede servir para calcular muchas otras cosas. Otra vez sigo teniendo problemas con la conexión. Entonces puede pasar muchas otras cosas, como le estaba yo diciendo. Y bien, entonces, ahora, ni siquiera sé qué es la integral. Sé lo que quiere decir que una función sea Riemann integrable. Sí, sí, de repente me aparece la señal de que no estoy bien, no hay una buena señal. Ajá. ¿Cómo se llama? Y entonces, ¿qué te ayuda? Es que me saca de onda el que no podamos conectarnos bien. Entonces les digo, ni siquiera hemos definido la integral. Nomás sabemos lo que quiere decir que una función sea Riemann integrable. Ya sabemos, tenemos una manera de verlo. ¿Sí está claro? Dada la epsilon, no vimos la integral como el área. Sí, exactamente, eso le estaba diciendo. Entonces, como le estaba diciendo, es que ya no sé qué bien. Pero lo que estaba yo diciendo es, la integral no es el área. El área la pueden calcular usando la integral, vamos a verlo. Pero la integral no es el área, por favor. Sí, como estaba yo diciendo, los voy a cachetear si vuelven a decir que la integral es el área. No, no, nunca lo digan. Es un grave error señalar eso. Es una gran mentira. Por favor, si alguna vez son ayudantes, que espero que pronto lo sean, de un curso de cálculo integral, no digan que la integral es el área. No. La integral es el área bajo la gráfica de la función. Por favor, eso es mentira, eso no es cierto. El área bajo la gráfica de una función no negativa se puede calcular usando integrales, pero eso no quiere decir que eso sea la integral. Sí, está claro, no confundamos. ¿Sí? Ajá. Entonces, una vez establecido este hecho que le estaba yo diciendo, voy ahora a meterme en la bronca de decir qué va a ser la integral. Ya sé cómo ver que una función es Riemann integrable. Dada epsilon, me fijo, voy a tratar de buscar particiones de tal manera que las correspondientes sumas superiores y la diferencia con las sumas inferiores me dé menor que la epsilon. Si yo puedo construir esas particiones, para cada epsilon yo puedo encontrar esas particiones o esa partición de tal manera que la diferencia entre las superiores y las inferiores sea menor que epsilon, ya sé que la función es Riemann integrable, ¿no? ¿Cómo hago eso? Bueno, eso es un problema, como en todos los casos, ¿no? Pero ya al menos sabemos que si es monótona, si es constante o si es continua, va a ser Riemann integrable. Muy bien, voy a seguir ahora y voy a caminar hacia la definición del integral. Para eso necesito manejar un poquito más de las cuestiones acerca de particiones, hacer algunas observaciones sobre particiones, que me van a ser de utilidad. Primero,
si yo tomo dos particiones del mismo intervalo AB, entonces la unión también va a ser una partición módulo, una renumeración de los elementos de la partición. O sea, yo tengo una partición aquí que va a tener este X1, aquí está X2. Vamos a pensar que es la partición de AB, no la vamos a agregar. Y tengo otra partición donde aquí tengo a X1 y aquí tengo a X2, ¿no? Por supuesto, no voy a usar ni este X1 ni este. Me voy a quedar con los puntos y los voy a reordenar. Este va a ser el X1, el X2, el X3, el X4, ¿no? Es el X0 y sería el X5, ¿no? Sí, está claro. Es una nueva partición. O sea, voy a tener más puntos, nada más reordenándolos, renumerando, ¿no? Esos, ¿cómo lo estoy denotando? Esos puntos, voy a obtener una partición. Entonces, cuando yo hable de la unión de dos particiones y diga que esa es una partición, como aquí, dos particiones del intervalo de la unión, es que ya agarré los puntos de una partición, agarré los puntos de la otra partición, ¿no? Y con esos formé una nueva partición cuyos puntos van a ser segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Entonces agarré la unión de todos y los renumeré, ¿no? Para que me quedara una partición, para que pudiera yo hablar de una partición. Bueno, entonces, que quede claro que las dos particiones, la unión de ellas, módulo, reenumeración, es una partición. Eso va a ser un elemento importante. Dos, voy a pensar en lo que es un refinamiento de una partición. ¿Qué es el refinamiento de una partición? Es agarrar dada una partición. Si yo tengo otra partición de AB, tengo dos particiones, tengo una partición de AB, diré que la partición, otra partición P', es un refinamiento de mi partición P, si los elementos de P están dentro de la partición P'. O sea, yo tengo la partición P, ¿no? Vamos a poner. Entonces, son estos que están ahí con rayita. Entonces, yo me fijo ahora en la partición, voy a ponerle bolitas P', formada por este punto, este punto, este punto, este punto y este punto, ¿no? Y por supuesto los dos originales, ¿no? Entonces, la partición de las bolitas, notan que contiene a todos los puntos de la partición de las rayitas, ¿no? En este caso, la partición de las rayitas, ¿no? Está contenida en la partición de las bolitas. Y entonces yo voy a decir que P bolita es una partición, aquí rayita, ¿no? P bolita es un refinamiento de P. Si ocurre esto, P es un refinamiento de P bolita es un refinamiento de P. Ojo, necesito que todos los elementos están acá. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, vamos a poner así. Este es P, ¿no? Y P bolita que sea este y este. Este es P bolita. Noten que no incluye a este no está en P bolita, ¿no? En P bolita. ¿Sí está claro? Entonces, esta no es un refinamiento porque no contiene a P. ¿Está claro? Entonces, esta no es un refinamiento. Entonces, ¿qué es un refinamiento de una partición? Es una partición que tiene, además de todos los puntos de la partición P, tiene más puntos. ¿Sí está claro? Entonces, cualquier partición a la que se obtenga de mi partición original, básicamente es lo mismo. Cualquier partición P, cualquier partición que se obtenga a partir de una partición que yo dé de mi partición original, le voy a llamar un refinamiento de P, básicamente. Entonces, yo tengo una partición y yo le agrego puntos, ¿sí? Eso que obtengo es un refinamiento de P, pero tengo que partir de que tiene que estar todos los puntos de esta partición, ¿no? ¿Sí? Y le agrego más puntos, entonces yo le digo que eso es un refinamiento de P. Y bueno, por supuesto, de lo observado ahorita, entonces, voy a tener lo siguiente, ¿no? ¿Se acuerdan qué es la unión? Perdón, acá. ¿Se acuerdan qué es la unión, no? Es la partición que tiene todos los puntos de la partición P1 y la partición P2. Entonces, se fijan en la unión. Ese incluye todos los puntos de P1 más los posibles puntos que tenga P2. Y entonces, inmediatamente la unión es un refinamiento de P1. Pero también, pues, tiene todos los elementos de P2 más posiblemente elementos de, más todos los elementos de P1. Eso quiere decir
tiene todos los elementos de P2, por lo tanto es un refinamiento también de P2. ¿Sí está claro? Entonces la unión de dos particiones es una nueva partición y esa partición también se puede ver como un refinamiento de la partición original. La idea es esta, entre más refinen una partición, la idea, si se acuerdan lo que hicimos al principio con los dibujitos, digamos que se van haciendo mejores, entre comillas, nuestras aproximaciones, nuestras sumas superiores y nuestras sumas inferiores. Voy a poner qué quiere decir eso de sean mejores. Vámonos para allá, y por eso es la idea de definir sumas superiores y sumas inferiores. Aquí está el resultado. Ajá. El primer resultado tiene que ver con esto. Yo tengo una partición P. Y P' es un refinamiento de P. Pues ya sabemos que tiene más puntos que P. Entonces, las sumas inferiores se van a crecer. Si yo tomo un refinamiento, las sumas se van a hacer más grandes. Las sumas inferiores se van a hacer más grandes, ¿no? ¿Sí? Y para ese mismo refinamiento, si yo tomo el refinamiento, las sumas inferiores se van a hacer, para el refinamiento, se van a hacer menores. Está claro, eso es bueno. Las sumas superiores, si pensamos en aquel problema que teníamos originalmente, que da origen a esto, las sumas superiores son los polígonos circunscritos, los que están afuera. Entre más fina sea la partición, estamos más cerca de la gráfica y por lo tanto el área va a ser menor, y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, lo que está diciendo este resultado es esto, más el hecho que ya vi de que, pues bueno, dada cualquier partición, las sumas inferiores siempre son menores o iguales que las sumas superiores. Y entonces tenemos esto. Ajá. Entonces, nuestro primer lema es este. Y voy a demostrar uno de los dos casos. ¿Cuál quieren que demuestre? Que si tomo refinamiento, entonces las sumas superiores se van haciendo menores que las sumas inferiores. Ajá. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer ese. Entonces, aquí tengo que decirles algo. Si yo tomo un conjunto, aquí es muy importante tener presente la siguiente propiedad sobre supremos. Si yo tengo que mi conjunto A está contenido en el conjunto B, entonces el supremo de A va a ser mayor o igual, perdón, el supremo de A, ¿por qué pongo así? Puede ser menor o igual, ¿no? O sea, véanlo de esta manera. B tiene más números que A, por lo tanto el valor más grande en B puede ser más grande que el valor más grande en A. ¿Sí está claro? Porque hay más números de los cuales puede haber unos más grandes que los que estaban en A. Entonces, digamos, piénsenlo así. Entonces, si el conjunto es menor, los supremos se hacen menores, ¿no? Pero también para eso mismo, y los ínfimos de A se hace mayor o igual que el ínfimo de B. Entonces, si yo tomo un conjunto más grande, su supremo es más grande, su supremo es más grande, o si quieren, si yo tomo un conjunto más grande, su supremo es más grande, y si yo, igual, y si yo tomo un conjunto y me fijo en otro conjunto más grande, entonces el ínfimo del más grande va a ser menor, se van a hacer menores. ¿Sí está claro? Esta es una propiedad de ínfimos y supremos. Tareita, demostrar este detalle acerca de supremos e ínfimos. Y entonces, ahora sí, voy a hacer la demostración básicamente por inducción. Borro, ¿ya lo tienen? Supremo de cualquier conjunto, si A está contenido en B, el supremo de A es menor o igual que el supremo de B. No le puede ganar al supremo de B. Y el ínfimo de A sí es mayor o igual que el ínfimo de B. No me importa, ¿no? Es menor el ínfimo, si entre más grande es el conjunto, menor va a ser su ínfimo y mayor va a ser su supremo. Es lo que estamos diciendo acá. Borro, ¿ya quedó claro? Ahora lo vamos a usar. La demostración es por inducción sobre el número de puntos que agregamos. Pues voy a pensar que tengo mi partición P. Es una partición del intervalo AB. Y tomo un punto Xi, cualquiera que puede ser que voy a agregar. Y me fijo, tomo Xi también en AB. De preferencia Xi diferente de los XK. Los XK de la partición P, ¿no? Entonces aquí recuerden pues que la partición P está formada por un X0 que es A menor que X1, así menor que XN, que es B, ¿no?
Esos son los XK, pues los puntos de la partición. Entonces, tomo uno de preferencia que sea eso. ¿Para qué? Porque entonces ahora me voy a fijar en la partición P' igual a P unión C. Módulo reordenando la partición, módulo reorden. Esto es una partición, esto es también es una partición del intervalo AB, excepto por el reorden. ¿Sí está claro? Ahora vamos a ver cómo se ven las sumas superiores de este conjunto. Bueno, serían, ahora sí, voy a irme a decir, o sea, vamos a pensar que aquí es para todo acá. Vamos a suponer entonces sí, por fuerzas debe de estar entre un XJ menos 1 y un XJ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un punto aquí, no es ninguno de los elementos de la partición, entonces básicamente lo que estoy diciendo es, tengo aquí mi partición, agrego este punto, entonces este va a estar entre un XJ menos 1, J menos 1 y un XJ. ¿Sí está claro? Ahí está. Entonces aquí está el elemento que agregué. Y bien, entonces debe estar ahí. Es el punto que agregué la partición. Aquí está el sí, ¿no? Entonces va a estar entre uno y otro. Muy bien. Ajá. Ahora, ¿cómo se ven entonces las sumas de rima, no? Las sumas superiores y las sumas inferiores. Para la P, P', para la partición. Me fijo en las sumas superiores de F con respecto a P'. Pues van a ser la suma desde que K igual con 1 hasta J menos 1, déjenme ponerlo así, de M mayúscula K de FP por XK menos 1. ¿Sí? Entonces la sumo igual hasta llegar aquí, ¿no? No hay diferencia entre la F, entre la partición P y la P' en este pedazo, ¿está claro? Y ahora el siguiente es lo que pasa en este pedacito, que sería el siguiente para la partición P', más lo que pasa aquí. Y esto sería M, voy a ponerlo así, M J menos 1, voy a poner una axi aquí arriba de FP. Voy a definir esto, a ver, antes de empezar, pero en este es un intervalito. Bueno, esto, déjenme anotar esto. Denotemos por M sí va a ser igual al sub de f de x, de los valores de la función, cuando x esté en el intervalo xj menos 1, sí. Y voy a denotar por mj sí de fp el supremo de f de x, cuando x está en el intervalo xi xj. ¿Está claro? Entonces, a ver, denotando así, aquí es hasta n, ¿no? Hasta n más 1. Porque va a tener un punto más la partición. A ver. Como hay un punto más en la partición, esta suma va a llegar hasta n más 1. Ahora denotamos nada más en este pedazo, poner mayúscula, al supremo en este pedacito es el que llamo mj menos 1 psi, y al supremo en este pedacito es el que llamo yo mj psi, ¿no? Ok. Vamos a movernos. Y muy bien. Entonces, ¿cómo se ven mis sumas? ¿Cómo se ven las sumas f barra de fp'? Dice, va a ser la suma desde que k igual con 1 hasta j menos 1 mkfp por xk menos xk menos 1, ¿verdad? Aquí no hay cambios. Donde empiezan los cambios es de aquí para adelante. Entonces, entonces hasta aquí, ¿no? Ya llegué acá, sería lo que vale acá, el supremo aquí, el supremo acá, el supremo son las m mayúsculas y luego son los multiplicados por los intervalos correspondientes. Muy bien. Ahora, los que siguen serían mj menos 1 xi de fp por xi menos xk menos 1, ¿no? Ese sería más M sería lo que vale en este cachito más ¿no? Más M, J, Xi,
de FP, ¿no? Por XK menos XC. ¿Está claro? Eso sería en este cachito, ¿no? Sería el correspondiente en este. Y luego más sería la suma desde que K igual con J más 1, las que siguen, hasta N más, hasta N, bueno, así las sumas hasta de M, K, F, aquí hasta N, sí, ahorita les voy a decir, F, ¿cómo se llama? F, las MKFP prima, ¿no? Por XK menos XK menos 1, ¿no? ¿Sí está claro? Bien. Entonces, renumerando adecuadamente las cosas, ¿no? Ok, y entonces déjenme ponerles esto. Entonces sería, voy a ponerle así. Bien, esto de aquí, si se fijan, este es el supremo. Vamos a regresarnos acá. ¿Quién es este M? ¿Quién es este bicho que está aquí? Es el supremo de F en este intervalo. Noten que, como este conjunto, entonces fíjense que, o sea, voy a ponerlo acá. Esto me estaría diciendo, ahora si observan, notemos, ¿no? Ajá, ok. Déjenme ir para acá. Ahora, muy bien. Ahora, antes de continuar. Entonces ya tenemos que las sumas son esto y esto va a ser igual a esto. Muy bien. Ahora, ponemos aquí. Notemos. Deja ponerle aquí, rayita. Notemos que o sea, el conjunto de f de x tales que x está en el intervalo xk menos 1, xi, ese está contenido en el conjunto de f de x tales que x, tales que x, está en el intervalo xk menos 1, xk. ¿Sí está claro? Y lo mismo el intervalo f de x con x en el intervalo xi, xk, también está contenido en este mismo conjunto, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues este de aquí, a ver, tengo aquí el intervalo, aquí es j, perdón, j, aquí es j, aquí es j, ¿no? Que es donde tenemos problema. Aquí está el xj menos 1, aquí está el xj, por aquí quedó la xi, y entonces el sub aquí, pues este conjunto está contenido en este, entonces los correspondientes valores de la función van a estar todos contenidos en este. Y lo mismo los de acá, todas las x de este intervalo están contenidas en este intervalo, que es todo este, y por lo tanto las f de x van a estar dentro de este conjunto. Y esto querría decir que el supremo de este de acá va a ser menor o igual. ¿Se acuerdan? Si el conjunto es menor, entonces su supremo es menor, o si el conjunto es más grande, su supremo es más grande. Donde xj menos 1, xj, ¿sí? ¿Está claro? Y lo mismo ocurre con el supremo de f de x, con x en el intervalo xi, x, j, ¿no? ¿Sí está claro? Fíjense, estoy agarrando de este lado, el supremo es más grande que el supremo, o sea, el supremo en todo esto es más grande que el supremo en este cachito. Igual, el supremo en todo esto va a ser más grande que el supremo en este cachito. Pero esto de aquí es lo que llamé mj menos 1 xi de fp. Este de aquí es lo que llamé mj xi de fp. Y estos dos son menores o iguales que esto. Y esto de aquí es justamente mj de fp. Aquí es p', ¿no? Y ese es mj de fp. ¿Ok? Bien, entonces, resumiendo de esto de acá, regresando acá. Entonces, ¿qué acabo de hacerles ver? Entonces, lo que tengo ya, ¿sí? Después de esto es, tengo, por un lado, las sumas superiores, ¿no? Cuando j, desde que k igual con 1 hasta j,
A ver, va. Las sumas superiores de f con respecto a la partición, al refinamiento, van a ser iguales a ¿qué? Según lo que acabo de hacerles ver. Ajá. Lo primero que vimos es, estos van a ser igual a la suma desde que k igual con 1 hasta j menos 1, ajá, de mkefp por xk menos xk menos 1, más mk menos 1, mj menos 1 psi de f, p', aquí es p', ¿no? P' por x, por psi menos xj menos 1, más mj psi de fp por xj menos psi, más la suma desde que k igual con j más 1, yo voy a ponerle hasta n, de mk de fp', ¿no? Ok. Ahora, esto de aquí es igual a las sumas desde que k igual con 1 hasta j menos 1 de fp, porque no hay ninguna diferencia en ninguno de los intervalos entre la partición p y la partición p', ¿no? Este de aquí es menor o igual que mk de fp, mj de fp, por x por psi menos xj menos 1. Ajá. Este de aquí es menor o igual también que mj de fp, p de la partición p, aquí es prima, ¿no? Aquí es prima, aquí son primas. Ajá. Por xj menos psi, y este de acá es igual a la suma desde que k igual con j más 1 hasta n de mk, ¿cómo se llama? F, P también, porque son iguales ya la partición P y la partición P' son lo mismo a partir de este, y quería de xk menos 1. ¿Sí está claro? Entonces, si yo agarro aquí así, déjenme ver si con esto me alcanza, voy a irme para acá. Entonces, estas son las sumas superiores de la FP', ¿no? Entonces, de aquí ya les queda, con esto va a ser menor o igual. Pero ahora, si suman estas dos, esta suma de estas dos, por lo tanto, esta suma es menor o igual que esta suma, por eso menores iguales. Y ahora, si suman estos dos, esto va a ser igual, esta suma, va a ser igual, ya vamos a terminar. Ajá. Si suman estos dos, esta suma va a ser igual a mjfp por xj menos xj menos 1. Esta suma de estos dos es igual a este, más la suma desde que k igual con 1 hasta j menos 1 de las m, y aquí más la suma, ¿no? Desde que k igual con j más 1 hasta n de las m de fp, ¿no? Por las diferencias, ¿no? Ya no las pongo acá. Y esto que está aquí, ajá, y esto que está aquí son justamente las sumas superiores de FP. Entonces, fíjense, las sumas superiores de FP son, aquí está, menores o iguales, de acuerdo con esta suma de aquí, ajá, ¿cómo se llama? Es mayor o igual que, esta suma de aquí ya es igual a esto, ¿no? Y a las sumas superiores de F con respecto a la partición P. Y esto es mayor o igual que la suma de que esta suma de acá, y esta es la suma de las sumas superiores. Estas son las sumas superiores de F con respecto a la partición P'. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, lo que me queda aquí es que las sumas superiores en el refinamiento son menores o iguales que las sumas superiores de F en P. Y esto ya me demuestra, me regreso entonces hasta el principio, demuestra esta parte de acá. Agregando un punto. Ahora, por inducción, es muy fácil, ya que vieron para un punto ya, porque quieren demostrar, se supone que se vale para agregando n puntos y quieren demostrar para n más 1, pero para agregar un punto más
es agregarle a la partición P, unión Xi1 hasta Xn, es agregarle a esta partición el punto Xn más 1. Y esta de aquí es un refinamiento P' de la partición esta que está acá, ¿no? Y entonces aplican este argumento y ya les queda, ¿no? Háganlo ustedes despacito, aquí le paramos el día de hoy. Pues aquí nos quedamos y entonces vamos a parar nuestra